Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Relojería para Torpes. Continuando con el tema del reloj electrónico, vamos a tratar el motor paso a paso, que está comprendido dentro de lo que es el apartado de la distribución de la energía dentro del reloj. Y para hablar del motor paso a paso, lo primero vamos a definir qué es un motor paso a paso, que no deja de ser un motor eléctrico como puedes tener en tu lavadora o en muchos juguetes o en cualquier cosa que... una Dremel, cualquier cosa que gire. Un motor paso a paso es un dispositivo que permite transformar el impulso eléctrico en un movimiento angular. Así de simple. El motor paso a paso consta de tres componentes principales, que es el rotor, el estator y la bobina. El rotor es la parte giratoria del motor, de ahí su nombre, porque rota. Se trata de un disco fabricado en una aleación de samario cobalto que puede ser fuertemente imantado de manera permanente, embutido en el piñón que arrastra el rodaje del reloj. Esto es que es el nexo de unión entre la parte mecánica y la parte eléctrica electrónica, ¿no? El rotor puede tener uno o varios ejes de imantación norte-sur según el tamaño del motor. Son más grandes, tienen más, y son más pequeños con uno solo. Sobra. Pasamos al estator. El estator se fabrica en una aleación de hierro-níquel tratada térmicamente. Al igual que el hierro dulce, puede conducir el magnetismo, pero sin imantarse. Los primeros estatores constan de dos partes con un entrehierro asimétrico, aunque ahora se fabrican de una sola pieza con caras muy finas, llamadas istmos, que obligan al campo magnético a circular por el entrehierro, que es el orificio donde se sitúa el rotor. Cuando los istmos están saturados, los alveolos dan al entrehierro una forma simétrica para crear dos posiciones en reposo del rotor diametralmente opuestas. Su posición determina así el sentido de rotación natural del rotor. Y después tenemos como tercer componente la bobina, que la función de la bobina es producir un campo magnético cuando se encuentra bajo tensión. Por si no sabéis, un conductor enrollado alrededor de un núcleo, cuando pasa una corriente eléctrica por él, lo que hace es que crea un campo magnético. Es un experimento muy, muy común, que mucha gente lo habrá hecho. Esta bobina está formada por un hilo de cobre de 15 a 20 micrómetros de diámetro recubierto con una película aislante. Se enrolla en torno a un núcleo fabricado con una aleación de hierro y níquel que al conducir el campo magnético al estator. Esa es la función básicamente de lo que es la bobina. Bueno, ¿cómo funciona este motor bipolar? El motor bipolar, para mantener la rotación del motor, la polaridad de la corriente enviada por el circuito integrado se invierte en cada pulso. O sea, la corriente va cambiando de polaridad. En cada impulso positivo de la bobina le sigue una ausencia de corriente hasta el siguiente pulso negativo, seguido a su vez de otra ausencia de corriente y así sucesivamente. Va cambiando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, pero hay unos intervalos en los cuales no circula la corriente. Bueno, estos impulsos motrices pueden variar según el tipo de motor, entre 3,9 y 7,8 milisegundos. Que si os dais cuenta es un X y 2X, o sea, uno es el doble del otro. Una nota que hay que aclarar es que el motor descrito efectúa 2 pasos por vuelta. Cada situaciones de estas se suele llamar paso. De lo cual llegamos, a modo de ejemplo de funcionamiento, digamos que hay varios instantes en este funcionamiento, ¿no? Entonces llegamos, el instante A, no circula corriente, no tenemos corriente en la bobina, el rotor se mantiene en una posición de equilibrio bajo el efecto de su propio campo magnético. Recordad que el rotor está magnetizado. El par de movimiento llamado par de bloqueo debe tener intensidad suficiente para evitar que el rodaje y las agujas se desplacen tras un impacto.
Es decir, que si movemos el reloj, el rotor no se mueva. De ahí que tiene que tener cierta intensidad ese campo magnético. Los polos del rotor están perpendiculares a los alveolos del estator. Ahí veis en el diagrama cómo sería, digamos, esta posición. Pasamos al instante B. Empieza a circular la corriente, ¿no? Una corriente positiva circula por la bobina. El rotor se desplaza 135 grados aproximadamente para alinear su campo magnético con el campo inducido por la bobina a través del estator. Su polo norte se ve primero repelido por el polo norte del estator y a continuación atraído por el polo sur del estator. En este momento el rotor está en posición de equilibrio inestable. Es decir, circula la corriente, entonces las cargas positivas se repelen y las cargas diferentes se atraen, con lo cual provoca el giro. ¿Qué significa que está en equilibrio inestable el rotor? Pues muy sencillo, que al colocarse en esa posición, recordad que el rotor tiene una masa y por lo cual al girar tendrá una inercia, ¿no? Pues en este momento que está pasando la corriente, el rotor se encuentra como si fuera una bola en una cartulina, ¿no? Que tú tienes la bola la bola puede estar en equilibrio estable o inestable. Estable sería si estuviera la cartulina curvada formando un valle, estaría en el fondo del valle, pero inestable quiere decir que como si montáramos una montaña, la bola estuviera en el pico de la montaña. ¿Qué es lo que pasa? Que esa bola está en equilibrio, sí, pero en el momento que varíe cualquier cosa de situación, digamos, de la condición de este equilibrio, pierde ese equilibrio la bola y caería hacia un lado hacia otro. O sea, tenemos la bola encima de lo que es la montañita, pero en el momento que toquemos la bola se nos va a caer. Pues aquí pasa lo mismo. Mientras está pasando la corriente, recordemos que ya el rotor viene girando y en ese momento ya se han alineado los polos y se mantiene en equilibrio. Digamos que en ese momento quedaría quieto, pero claro, mientras circula la corriente. ¿Qué es lo que pasa? Pasamos al estado C, que se interrumpe la corriente. Entonces la inercia de giro puede con el rotor. Entonces la corriente se interrumpe y el estator ya no está imantado. El rotor continúa girando, por lo que he dicho, atraído por la segunda posición de reposo bajo el efecto de su imantación. Tiende a ir a la segunda posición de reposo por el tema de los alveolos. El rotor está y de ahí pasamos a la situación C. El rotor está bloqueado magnéticamente por su segunda posición de equilibrio a 180 grados en la posición de inicio. O sea, respecto a la posición de cómo hemos empezado en el instante A, ahora estaríamos 180 grados girado, que sería un estado que estoy hablando de milisegundos, ¿eh? Que es cómo funciona esto. Y ahora tenemos el instante E, que el instante E, pues, al caso contrario, pasa una corriente negativa por la bobina y el rotor gira de nuevo en el mismo sentido, unos 135 grados para alinear su campo magnético con el campo magnético inducido por la bobina a través del estator. Los polos del rotor son primero repelidos por los iguales del estator y a continuación atraídos por los polos opuestos. En este momento el rotor está en posición de equilibrio inestable. Volvemos a la misma situación. Pero recordad que ya llevamos un giro, o sea, ya llevamos una inercia de giro, que es lo que está pasando, y vuelvo a recordar, todos estos instantes son milisegundos. Y llegamos al instante F, que el impulso se interrumpe y el rotor continúa su rotación. Y llegamos al instante A', o lo que sería otra vez al instante A, que el rotor se encuentra en la misma posición que en el instante A, efectuando una vuelta completa. Claro, hemos hecho dos pasos. Dos pasos se refiere a... Teníamos un paso con corriente positiva y otro paso con corriente negativa. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que por la propia inercia del rotor, pues vamos girando. Aquí entra un aspecto importante, que es el circuito de servosistema, que es en un reloj no siempre necesita la misma fuerza para funcionar. Por ejemplo, cuando arrastra la fecha, la carga del motor aumenta. ¿Por qué? Porque hay que mover más piezas. Para prolongar la autonomía de la pila, la función de servosistema de circuito integrado adapta la energía enviada a las necesidades del motor, modificando la duración de los impulsos o su nivel de modulación. Digamos que el circuito del servosistema actúa como si fuera un acelerador. Necesitamos más
Más energía o menos energía, más combustible, menos combustible. ¿Cuál es el combustible aquí? La electricidad. Y por ende, la electricidad acumulada en la pila o en el acumulador. Bien, pues el circuito integral detecta si el motor no gira, o no gira lo suficiente, y envía un fuerte impulso de recuperación, digamos que le mete un chute, ¿no? Seguido de impulsos más largos o menos modulados. O sea, digamos, envía más energía bruta. Después de un tiempo determinado, el circuito intenta volver a los impulsos menos intensos. O sea, durante un tiempo envía impulsos más fuertes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el sistema detecta que ya el rotor funciona con normalidad, le baja otra vez la intensidad, le hace falta menos energía, pues envío menos energía. Ahora llegamos a una evolución de este motor paso a paso, que es el motor paso a paso bifásico. Estos motores han sido desarrollados para obtener un motor bidireccional que permite la puesta en hora electrónica del reloj en los dos sentidos. Esto puede ser, por ejemplo, en relojes radiocontrolados, que según cambiemos de zona de horaria o adelanta o atrasa, o simplemente a lo mejor se ha quedado parado y el reloj está puesto en cierta hora y tiene que ir al recibir señal de radio a una hora anterior, pues automáticamente se pone en hora. Entonces necesitamos un motor que vaya tanto hacia adelante como hacia detrás, y esta es la evolución, ¿no? ¿Cómo son estos motores, no? Pues al igual que el motor Lavette, se compone de un estator, de una sola pieza, que incluye 3 ramas, separadas por zonas de sección reducida, de un rotor y dos bobinas. Esta es la diferencia, que aquí tenemos 2 bobinas. ¿Cómo funciona este motor? Pues el rotor posee 2 posiciones de equilibrio estable sin corriente, al igual que el otro, que se obtienen realizando 2 alveolos en el estator, al igual que el otro. Para alimentar la bobina existen 8 posibilidades que dependen de la elección combinada de bobina, de la polaridad y de la alimentación simultánea de las bobinas. Si designamos con letras A y B las 2 bobinas y más y menos las 2 polaridades posibles, pues a poco que pensemos tenemos 8 posibilidades, que son las que vienen aquí descritas. Entonces tendríamos la 1, posibilidad 1, ¿no? Funciona bobina A con carga positiva. La 2 funciona bobina A con negativa. La 3 B con positiva. La 4 B con negativa. Y después tendríamos la 5, que es las 2 funcionan con carga positiva. La 6, las 2 con carga negativa. La 7 sería una positiva y otra negativa. Y la 8 sería el caso contrario, que como veis aquí en el diagrama serían las diferentes posiciones que tendría el rotor, ¿no? Aplicando estas polaridades, pues tendríamos unas o con otras. Estas 8 alimentaciones determinan 8 posiciones diferentes del rotor, que como vemos en el diagrama, ¿no? Y es posible arrastrar el rotor en un sentido o en el otro, alimentando las bobinas con el circuito electrónico en la sucesión adecuada, ¿no? Esto permite generar un campo magnético giratorio, lo que hace posible todo tipo de funciones. Con estas combinaciones pues podemos adelantar según nos convenga, podemos hacer girar el rotor en un sentido, en el otro, que claro, al estar conectado a todo el tren de transmisión, pues puede adelantar, puede atrasar, o por ejemplo en cronógrafos cuando lo ponemos todo a cero, lo que puede hacer es que la aguja de segundo, que está en la gran diferencia entre los mecánicos y los de cuarzo, los mecánicos por el tema de los corazones van en una posición habitualmente a cero. Y en cambio, cuando paramos un reloj de cuarzo y lo ponemos a cero, pues igual te puede ir la segundera hacia adelante que hacia detrás. Y las agujas de los subdiales igual. Pues para esto sirven este tipo de motores bifásicos. Bueno, pues aquí dejaríamos este tema de lo que es el motor paso a paso. Como veis, no es un tema complicado. Más allá de comprender ciertos conceptos eléctricos. Y ya en el próximo capítulo vamos a ver lo que es el oscilador de cuarzo, que le da nombre al reloj y cómo funciona y sus diferentes funciones, ¿no? Pues nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartid y dudas que tengáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.